En la tabla anterior que veía las respuestas, preguntas que ustedes habían hecho, las inquietudes que ustedes habían planteado, hice una calificación que se llama ACR. ACR en relación a esto, A de actualización, C de calificación y R de readmisión. Cuando termine este ciclo de actualización, calificación, readmisión, voy a revisar las preguntas que yo creo que las vamos a resolver en este espacio de todos modos. Bueno, el artículo del Estatuto Tributario dice que las entidades del régimen tributario especial, recuerden que ahora ya estamos centrados solo en la cesal del artículo 19 y de las 19-4 cuando sea el caso. Repito, no me canso de repetirlo. No todas las cesal son del régimen tributario especial. La cesal es el universo grande, régimen tributario especial es un subgrupo de clasificación frente al impuesto sobre la renta. Entonces, una cesal, repito, puede ser del régimen ordinario, tributario especial, no contribuyente declarante, no contribuyente no declarante. Eran los bolitas, las circunferencias que les mostraba yo el día de ayer. Dice la ley que las entidades del régimen tributario especial actualizarán actualmente su calificación con la simple presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Eso no es totalmente cierto, porque además de que debo declarar, debo hacer el proceso de actualización del registro web. Entonces, este artículo 356 tiene que mirarse en concordancia con el 364 raya 5, que ya miraremos. Ya habíamos dicho cuáles son las entidades del régimen tributario especial. Y vamos a mirar cuáles son esos trámites de actualización, calificación, readmisión y que debemos tener en cuenta. Repetimos, ¿quiénes deben pedir actualización? Los que pertenecen al régimen tributario especial. ¿Cómo me identifico yo? Porque en el RUD estoy en 4, pero además de estar en 4, es porque o yo actualicé, si soy una entidad que tiene, que fue creada hace muchos años, debió haber hecho los procesos de actualización anteriormente, o que fue calificada en el año anterior. La palabra calificada se usa para las entidades del artículo 19, fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro que hacen actividades meritorias. Piden calificación. O que nacieron, si la cooperativa nace en el año anterior, esas sí nacen siendo responsabilidad 4, porque la ley dice, las entidades del artículo 19-4 pertenecen al régimen tributario especial, pero cada año deben actualizar. ¿Qué pasa si yo pierdo el régimen? Si soy del artículo 19, hago el trámite de calificación, si soy 19-4 de readmisión. Entonces, las primeras recomendaciones son, antes de hacer cualquier trámite, verifiquemos que nuestro RUT esté bien. Entonces, lo que les decía ahora, si voy a hacer proceso de actualización, mi RUT debe estar en 4, pero debí haber hecho el año pasado la actualización, o el año pasado fui calificado, o el año pasado fui readmitido, o fui creado como cooperativa. Si soy del régimen ordinario, solo puedo pedir calificación si soy del régimen del artículo 19, o readmisión si soy del artículo 19-4. ¿Listo? Segundo, esto no es un orden necesario, tiene que cumplirlas todas. En la casilla 70 que les he insistido, debe estar registrado el código 2, que significa sin ánimo lucro. Para las entidades del artículo 19-4, ayer les decía, revisen la casilla 66, el renglón cooperativas, o en la casilla 69 que corresponda a una entidad del régimen, del sector cooperativo. Entonces volvemos a mirar esta tabla. No importa repetirlo con tal de que ustedes esto les quede más claro. Si soy una entidad del sector cooperativo, debo tener marcada la casilla 66, una de estas, o en la casilla 69, las que están en amarillo. Asociación mutual, empresa de servicio en forma de administración cooperativa, empresa solidaria de salud, entidad, ahí está no. Entidad auxiliar de economía solidaria. Cuando soy entidad del artículo 69, la que debo tener marcada es la casilla 69,
Ya hemos visto asociación, fundación, corporación, asociación gremial cuando aplique y todas las demás categorías que correspondan. Deben estar en el RUT claros los datos de identificación del representante legal al que le autorizaron hacer el trámite correspondiente. Entonces, uno de los requisitos se deduce que cuando yo voy a hacer un trámite de calificación, la Asamblea General me debió haber autorizado como representante a hacerlo. Y ese representante tiene que contar con el mecanismo de firma electrónica, porque este trámite es virtual. Y este trámite es virtual porque así lo dijo la ley. En la casilla 76, fecha de registro debe estar diligenciada. Casilla 76, pues es esa del RUT. En la casilla 88, debe estar descrito la entidad que ejerce vigilancia, supervisión, vigilancia, inspección, vigilancia y control. Entonces puede ser generalmente, son las gobernaciones, en el distrito capital es la alcaldía, y hay otras entidades que son vigiladas de manera especial por la superintendencia del ramo, por un ministerio o cualquier otra entidad pública. Cuando soy del artículo 19, por lo menos una de mis actividades económicas debe relacionarse con actividad económica registrada en el RUT. Las casillas que dicen actividades económicas, que son 4, vamos a verlo acá. Mostrábamos este RUT, mire aquí. Entonces en el RUT, aquí están las actividades económicas. 7730, 8230, 5621, y aquí hay otra más 4. Perdón, aquí van las otras dos, 5621 y 6209. Por lo menos una de ellas tiene que tener una relación con la actividad meritoria que desarrollen. Ahora yo les muestro dónde vemos eso. Y contar con el mecanismo de factura electrónica. Resumen, primero reviso bien el RUT. ¿Listo? A continuación me parece necesario, aprovechemos el tema de las actividades económicas. Para las personas que no conocen la página de la DIAN y el micrositio de la CESAL, les voy a mostrar una información en este momento. Uno ingresa a la página www.dian.gov.co. En este espacio sitio web transaccional me manda a esta página. Y acá en el menú superior desplegable hay un link que se llama impuestos. En este menú de impuestos, sociedades, y por acá dice régimen tributario especial. Al hacer clic ahí, se van a encontrar con estos subtemas. Este lo llamamos nosotros el micrositio de SAL. Entonces, vamos a ver primero lo de las actividades económicas y meritorias. Recuerden lo que les comentaba antes, que cuando soy del artículo 19, solo artículo 19, mi actividad económica debe tener una relación con las actividades meritorias. Y acá nos dice cuáles son. Entonces, mire, si su actividad económica es educación, en el RUT debe tener por lo menos alguna de estas actividades económicas registradas. Si el mío es la salud, si es la cultura, si es la ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, ustedes pueden mirar cuáles son las actividades económicas de acuerdo al CIU. CIU significa Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que es la que utilizamos de 4 dígitos, ¿listo? Aquí también ustedes ven un resumen de actividades meritorias, etcétera. Aprovechando que estamos acá, les voy a mostrar lo que tiene esta página. En esta página hay un link de calificación en el cual nos cuentan cuál es el trámite de calificación, qué debe hacer, cuáles son los documentos, cómo diligenciar estos formatos 25, 30, 31, 32 y 33, cómo subsanar una solicitud de calificación, cómo hacer respuesta a los comentarios si los hay, y qué pasa cuando sale una resolución que me autoriza o que me niega la calificación. Asimismo aparece para readmisión, que repito, aplica para las entidades del sector solidario, que llamamos sector solidario. Esto ya está mandado a reevaluar en el mundo, pero no importa. Seguimos llamando a nuestro país sector solidario, que es el artículo 19-4, cooperativas, asociaciones mutuales. Aquí va la sección de actualización y dice cuándo deben hacerla. Estos dos son listados que más tarde les contaré.
cuando lleguemos a eso, y comentarios desde la sociedad civil también se los cuento más tarde. Mi querida Beatriz, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, Sí, ¿sí ha sido señor, claro? vamos Bueno, bien, muy vamos bien, bien. muchas gracias. Entonces, bueno, miren acá, qué pena, voy a volver aquí. Una de las preguntas que hacían, ¿y cuándo yo puedo pedir calificación? Miren aquí en el banner principal dice, pueden presentar calificación o readmisión junto con los soportes dentro de la vigencia del año, es decir, cualquier día dentro del 1 de enero y el 31 de diciembre. Recomendación, háganlo cuanto antes, porque si me llegan a fallar, me llegan a negar. En caso de que me nieguen, yo no tengo que esperar hasta el otro año para pedir. Presento una nueva solicitud y si me la vuelven a negar, vuelvo a presentar una. Generalmente eso no debería pasar porque hoy existe un trámite especial que les vamos a contar, que les voy a contar más adelante. Entonces, tenemos unos grupos. Actualización del registro web. Este es el que hacen casi todas las entidades. En promedio son 22.000 entidades anuales que hacen este proceso de actualización. ¿Quiénes los deben hacer? Las entidades señaladas en el artículo 19 y 19-4 del estatuto que pertenecen al régimen tributario especial. Son 4 en ese momento y lo deben hacer todos los años hasta el 30 de junio. ¿Qué pasa si yo no lo hago? El decreto reglamentario dice que las personas que no hagan ese trámite, voy a colocarles acá el decreto reglamentario, a ver si lo tengo a la mano, lo voy a buscar. El decreto reglamentario está publicado en el Ministerio de Hacienda. Yo entro a la página del Ministerio, acá entro por normativa, me sale el decreto único en materia tributaria, que es este que estamos viendo acá. Y en eso que llamamos el decreto de plazos de todos los años, siempre sale una referencia a la actualización del registro web. Está un poco lenta la descarga. Espérenme, les muestro eso para que esto también les quede súper, súper, súper claro. Se está demorando mucho la descarga. Entonces ahora vuelvo allá. Deben hacerlo hasta el 30 de junio. La calificación, ¿quiénes deben hacerlo? Las entidades nuevas, las cesales nuevas, pero ¿cuáles? Las del artículo 19. ¿Cuáles más? Las que renunciaron al régimen tributario especial. Las que fueron excluidas del régimen. La exclusión es un acto administrativo de la DIAN y se llama resolución de exclusión. ¿Cuáles más? Las que están en régimen 5 porque no hicieron la actualización el año anterior. ¿Listo? Esas también. La readmisión también son las entidades señaladas en el artículo 19.4 que fueron excluidas o las que no presentaron la actualización en el año inmediatamente anterior. No, nada que nos descargue. ¿Listo? Entonces hay 3 trámites: actualización, calificación y readmisión. Actualización son las que vienen del régimen, calificación y readmisión son las que perdieron el régimen tributario especial. El trámite de calificación, ya se los he repetido, aquí lo repito, quiénes las deben hacer, quién debe actualizar. ¿Qué es ese registro web? Entonces el registro es ese trámite de calificación que lo deben hacer las personas cuando quieren continuar o ingresar al régimen tributario especial. Y hay unos trámites que dice la ley. Mire, usted lo presenta, debe cumplir unos requisitos de ley. Ahorita en las preguntas les voy a solucionar unas cosas que tal vez puedo contestarles anticipadamente. El registro, uno tiene que cumplir con todo, hacer el registro web, tiene que cumplir con la ley y uno de los requisitos de la ley es que la entidad debe publicar en su página web los mismos documentos que le presenta a la DIAN para solicitar la calificación o readmisión. Recuerdo que había una pregunta en ese sentido. Voy a colocar el decreto reglamentario. En el decreto reglamentario dice cómo debe publicarse esta información. Este decreto 2150 está compilado en el decreto, en el DUR tributario que yo les comentaba el día de ayer, ¿no?
Aquí nos dice que es el trámite de calificación, de actualización, todo esto que hemos venido hablando. Y aquí voy a colocarles los términos de ley, porque hay gente que pregunta cuánto se demora, por qué tanto tiempo, por qué tan poquito, por qué, etcétera. Entonces aquí dice, mire, el procedimiento del régimen, del registro o, esto aplica también para calificación, readmisión, actualización, dice, mire, la DIAN recibe la información, lo que hacen ustedes en la plataforma, en el portal de Internet. Una vez recibida, dice la ley, dentro de los 5 días siguientes, la DIAN lo coloca en su página para publicarlo, para que hagan comentarios la sociedad civil. Realmente nosotros esto lo publicamos desde el día hábil siguiente, dentro de los 5 días, que es el día siguiente. Y la sociedad tiene 10 días para hacer comentarios. Y luego de recibidos los comentarios, estos solo se reciben en la misma plataforma como les mostraré ahora. Eso los hace la sociedad. Los comentarios no los hace la sociedad civil, la ciudadanía, el público en general, para que nos ayuden a calificar a las entidades o a hacer el trámite de readmisión o para ver si la actualización, si deben tener o no deben tener derecho al régimen. Después de que hay comentarios, la DIAN se los remite al sujeto. Mire, les llegaron los comentarios. Tiene 30 días para que ustedes den respuesta a sus comentarios. Esos comentarios tienen carácter de ser negativos para la entidad. Es decir, nos dan indicios de que debemos negar la calificación por las razones que correspondan. ¿Listo? Vengan, lo que le estaba buscando. El registro en la página web. Aquí están los anexos. Discúlpenme un segundo. Yo creo que estaba en el numeral que estaba mirando al principio, disculpen. Ay, sí, qué pena con ustedes, me lo salté. Les decía, nosotros lo vamos a publicar y dice la ley. De manera simultánea, los obligados deberán publicar en su sitio web, por el mismo término que dice la ley, la mayoría de las entidades lo dejan para siempre, la información que le dieron a la DIAN con todos los anexos, y etcétera. Más abajo dice que frente a eso, si una persona no tiene un portal de internet, por lo menos publíquelo en el Facebook, donde la ciudadanía pueda ver esos documentos, ¿listo? Me preguntan, ¿debo tener un sitio web? Realmente el decreto reglamentario fue laxo y permitió, hombre, permítelo en Facebook o en una red social donde la sociedad pueda acceder a esos datos, no sé, lo que es el X o el ex Twitter y cosas de estas, ¿no? Regla general, es un sitio web, es un sitio web, tienen que publicarlo. Y si ustedes no lo publican, nosotros no podemos calificar a la entidad porque está violando uno de los requisitos legales. Listo, ya descargó nuestro decreto reglamentario. Voy a llevarlos al tema que me interesa. Esto es para que lo tengan muy, muy presente. No recuerdo el numeral exactamente. Es 1612. Ya me pasé, está acá. Y es que me salieron muchas búsquedas por plazos, ¿no? Busquémoslo por registro web a ver qué nos sale. Y listo. Era este numeral. Ojo con este numeral que es súper importante y es un problema que tienen las entidades todos los años. El numeral 1613-1225
habla de los plazos para hacer la actualización y la presentación de la memoria económica de las entidades del régimen tributario especial. Y dice así: los contribuyentes del régimen tributario especial, así como las cooperativas, que son también del régimen tributario especial, pero es diferente, deben actualizar el registro web que habla de este artículo y este otro artículo a más tardar el 30 de junio de cada año. ¿Listo? El plazo es hasta el 30 de junio. La memoria económica deben presentarlas quienes tengan ingresos en el año inmediatamente anterior a 160.000 VT y el plazo es el mismo 30 de junio. Pero viene el parágrafo que es lo que quiero llamar la atención. Dice: los contribuyentes del régimen tributario especial y las cooperativas que no realicen la actualización dentro del plazo establecido y el envío de la memoria económica cuando están obligados, miren lo que dice acá: serán contribuyentes del régimen ordinario, punto. Así no actualicen el RUT, el simple hecho de haber incumplido ya los convierte en el régimen ordinario. Y les dice, y deben ustedes mismos actualizar el RUT. Si ustedes no lo actualizan, la DIAN siempre podrá hacerlo de oficio. ¿Por qué lo deben actualizar ustedes? Porque si ustedes quieren permanecer en el régimen tributario especial, no alcanzaron a hacer la actualización, pues lo más fácil es actualicen el RUT a 5 y el 1 de julio piden calificación o readmisión. Inmediatamente, para que no pierdan el régimen. Muchas personas no pueden porque no tienen los documentos, porque hubo un problema con el acta de asamblea, porque el sistema falló. No pierdan el tiempo, pásense a 5 y pidan la calificación inmediatamente. Entonces, recuerden, artículo 161, 13.225, lo dejo ahí un segundito para que los que quieran, los que toman fotos de las imágenes, etcétera, lo tomen. Ese artículo es fundamental para el tema de la actualización del RUT. Si yo no hago la actualización, inmediatamente soy del régimen ordinario. Así el RUT continúa en 4. Entonces, vamos a nuestro sistema, a nuestra presentación. El registro web nos pide una información, entonces mire, tiene que dar el domicilio, la identificación y la denominación de la entidad, eso lo trae el RUT. Diga la actividad meritoria cuando es del artículo 19, en el sistema uno la selecciona. Dígame el beneficio neto, el monto y el destino. Entonces ahí hay dos documentos en los que se hace. En la pantalla, cuando yo voy haciendo el trámite en pantalla, el formato me está diciendo, dígame cuánto fue el beneficio, en qué lo va a destinar, etcétera. Pero adicionalmente yo tengo que cargar el acta de asamblea y en las actas de asamblea debe estar el destino, el monto del beneficio neto aprobado y la destinación del mismo que también debe haber sido aprobada. Cuando yo llevo asignaciones permanentes, que vamos a hablar ahora más tarde de eso, también tiene que ser eso. La identificación de los gerentes, directivos y entes de control. ¿Ese documento cuál es? Existe un formato que se llama 2531 que se puede presentar en formatos XML cuando son más de 50 registros que se van a hacer o se diligencian en pantalla y uno mete la cédula, los nombres, los apellidos, el número de identificación de los gerentes, directivos y entes de control. Recomendación aquí importante. Muchas veces olvidan incluir los entes de control. Si yo tengo una revisoría fiscal, ese es un ente de control. ¿Listo? Asimismo puedo tener auditores externos. Bueno, cada caso con sus particularidades. El monto total de salarios de los directivos. Eso dice la ley, el decreto reglamentario, y cuando ustedes entran en pantalla les dicen, mire, si ustedes tienen ingresos superiores a 3.500 VT, recuerden ayer que miramos dos artículos que decían que si usted tiene ingresos superiores a 3.500 VT, los pagos salariales a los gerentes y directivos no pueden superar el 30% del gasto total de la empresa. De la entidad. Entonces, se sube una certificación que dice, mire, certifico que los pagos salariales, si tengo ingresos superiores a 3.500 VT y los pagos salariales ascendieron al monto X. Y listo, eso va todo. La información de los fundadores, ese es otro formato 2532, se diligencia en pantalla también, se puede subir por XML. Hay gente que lo ha subido, la primera vez lo presentó, ese mismo formato lo puede, cuando va llenando el formulario, puede seleccionar el mismo que subió por allá en el año 2018, 19 y 20, porque por lógicas razones los fundadores nunca cambian, pero pudo haber sido que por razones de fuerza mayor
no pudieron identificar a un fundador en algún momento, y eso nos ha pasado varias veces, entonces puede volver a actualizar esa información. Informar el patrimonio del año 31 de diciembre. Aquí yo digo, la ley nunca dijo si era bruto o líquido, entonces nosotros pusimos patrimonio bruto y líquido. Si hay donaciones, las donaciones tienen que informarse también en un formato que se llama el 2532. Lo mismo las donaciones que son recibidas en eventos colectivos en las cuales no puede identificarse al donante. Un informe anual de resultados. Ojo con este informe anual de resultados. Revisen las normas que a ustedes les compete por la naturaleza propia de su entidad y revisen cuál es el contenido que tiene el informe anual de resultados. Básicamente nosotros le decimos, mire, tienen que hablar de los proyectos, de los ingresos, de los contratos, subsidios. Eso lo dice este numeral. Hay muchas deficiencias en los informes. Los estados financieros. Eso se sube un documento en PDF. Estos documentos, perdón, este informe anual de resultados, así como los estados financieros, son documentos que se cargan en el sistema en PDF. Los estados financieros es importante que vayan firmados por contador o revisor fiscal cuando se tenga la obligación de revisor fiscal, que sean aprobados por la asamblea. Necesitamos que sean aprobados, porque si no, pues son estados financieros que tienen alguna irregularidad para los fines de pertenecer al régimen. Un requisito más dice certificado del representante legal que se cumplió con todos los requisitos de la ley. Y la DIAN, en este portal que yo les mostraba de la DIAN, tiene unas presentaciones. En las presentaciones están unas plantillas que ustedes pueden usar como para llenar estos certificados, para presentarlos. Y también tienen que hablar de recursos de cooperación internacional cuando reciben esos aportes, esos subsidios o esas subvenciones por parte de organismos o de países, de otros países. Entonces ahora sí vamos con el sistema de información. El sistema de información, básicamente cuando ustedes entran, aquí se amplíe la presentación. Cuando ustedes entran, a ustedes les salen unos botones. Este de acá es diligenciamiento. Aquí es cuando yo inicio mi trámite. Y dependiendo de cómo yo esté en el RUT, asimismo el trámite debo hacerlo. Si yo estoy en 4, el sistema va a decir solo puede hacer actualización. Si estoy en 5 y soy de una entidad del artículo 19, será calificación. Si soy del red 19.4, de readmisión. Aquí hay otro link que se llama respuesta a comentarios, que solo ocurre si me hicieron comentarios, ¿no? Entonces, vamos a revisar también en la página web qué es esto de los comentarios. Los comentarios de la sociedad civil, la ley dice lo siguiente en el artículo 364-5. Este es un artículo muy importante para el régimen tributario especial. Dice el artículo 364-5 lo que venimos hablando, la registro web y la remisión de comentarios de la sociedad civil. Entonces dicen, mire, todas las entidades que pretendan ser calificadas deberán registrarse en este sitio. Entendido también readmisión para las 19-4. Cuando haya comentarios, dice, el registro tiene por objeto que el proceso de calificación sea público. Por eso es que esto va en un portal de Internet, para que la sociedad participe en los procesos de calificación o de permanencia de una entidad o de readmisión en el régimen tributario especial. Y dice para que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos que él cumplió para el acceso al régimen tributario especial. Esto salió en el decreto reglamentario, dice, la entidad deberá durante el término de la calificación remitir las explicaciones a las observaciones que haga la comunidad. Entonces yo hago el trámite, subo mis documentos, como les mostraba anteriormente, la DIAN los publica, y en la página web las personas, como les decía anteriormente, eso dura publicado durante 10 días hábiles, puede entrar acá. O sea, que el que quiera hacer comentario en una sociedad civil tiene que estar pendiente
hablamos acá que estos son comentarios de carácter negativo, porque nuestra entidad es de fines de control. Entonces, si alguien hace un comentario, vamos a suspender o vamos a hacer una verificación de esos comentarios que hizo aquel comentarista, ¿no? Entonces, para entrar a hacer comentarios, mira, uno entra a una página común y corriente, le da una clave, continuar. Uno puede buscar las solicitudes por NID, por actividad, por representante, por razón social. Voy a hacerlo más fácil, voy a buscarlas. Miremos quiénes están en calificación en este momento. Cuando se consulta esta información, el motor de búsqueda de esta aplicación nos despliega todas las entidades que han pedido calificación dentro de los 10 días anteriores y por la cual se encuentra publicada esta información. Luego que leí por calificación, uno lo puede buscar como uno quiera, ¿no? Me salieron, mire, están todas estas entidades. Hay 6 hojas de entidades que están pidiendo calificación. Mira, aquí hay cuerpos voluntarios, los bomberos que me hacían preguntas, pidiendo calificación. La DIAN lo publica, dice qué días hay restantes para comentar, esos son días calendario, parece. Hay una liga caucana de voleibol, miren, la asociación, etcétera. Voy a picar cualquiera de ellos. Yo hago clic en el NIT. Mira, aquí me sale la información. Está pidiendo un trámite de calificación. Este es el representante legal. Esta es la actividad meritoria que hace esta entidad. Esta es la actividad principal que tiene registrada. Está ubicada en el departamento de Cesar, en el municipio de Becerril. Cuando yo hago aquí a clic, como esto es público, me dice, ¿usted qué quiere? No, yo quiero ver los documentos que él subió. Entonces, si pica acá, dice, descargue el formato 5245. Descarguémoslo a ver qué nos pasa. Este es el formato que ustedes presentaron, fue el formato que al terminar el trámite de calificación, para este caso, fue el que generó, se llama un formulario SOT 5245, que es solicitud del régimen especial. Por acá en esta casilla 33 nos dice, mire, es un trámite de calificación, nos da esos datos básicos que yo les contaba ahorita, a qué actividad meritoria se incluyó, promoción, desarrollo del desarrollo empresarial, el valor del resultado fiscal, contable, todo eso, supongo que no tuvieron excedente netos. Si no tuvieron excedente neto, ya me parece muy curioso que dicen, pero lo vamos a, no, miren lo que dice. La asociación no recibió, no tiene excedentes, entonces obviamente lo va a hacer. Nos dice el patrimonio bruto, el patrimonio líquido, la declaración que presentó, si hizo pagos a miembros, pagos salariales, aquí está el valor, unido con la certificación si tienen más de 3.500 VT, y todos los documentos que él subió en PDF, mire, los requisitos de representante legal para decir que cumplió con todos los requerimientos legales para pertenecer al régimen, tuvo que subir la escritura porque es un documento obligatorio, o el acta de constitución donde deben constar unas cosas que ahora miraremos, certificación donde se identifiquen los cargos directivos y gerenciales, la declaración de renta, los estados financieros, certificado de existencia y representación legal, el acta de asamblea, los estatutos, la certificación de antecedentes judiciales y declaraciones de no caducidad, y ellos subieron todos esos documentos. Y la última hoja nos dice, estos son los documentos 25, 30 y 31 que subimos. Debería solo haber un 25, 30 y 31. Parece que la persona escogió y repitió más de una vez y lo siguió señalando. Pero bueno, eso fue lo que registró el contribuyente y se coloca para el público. Aquí, asimismo, ustedes vieron los documentos PDF, yo puedo descargar cada uno de ellos. Y hay una opción que se llama descargar Excel. En este descargar Excel, esa información que les digo de los formatos 2530, que es la información de fundadores, 2530 cargos gerenciales, directivos y de control, 2532 información de donaciones y 2533 que es la información de asignaciones permanentes. Yo descargo le pico acá en el botón descargar Excel y me bajo un archivo de Excel que va a tener 4 hojas y cada hoja corresponde a cada uno de los formatos, 25, 30, 31, 32 y 33. Si yo voy a hacer una observación, miren que las observaciones son de carácter negativo. La entidad no existe, es de papel, ficticia, sociedad fantasma. Entonces yo marco esto y coloco observación. Mire, la entidad realmente no existe, ese domicilio, cha, cha, cha. Pero eso hace la sociedad, ¿no?
La cooperativa no cumple con las normas del régimen solidario. Y hago una observación, la utilidad no cumple con normas laborales. La entidad utiliza recursos del Estado de manera indebida. Y aquí hay un resto de tipologías que todas son de carácter negativo que nos permitan nosotros hacer un filtro con ayuda de la sociedad para permitir o negar el acceso a las entidades al régimen tributario especial. ¿Listo? Volvemos a la presentación. Entonces les decía, cuando hay comentarios, en este botoncito que dice acá, respuesta a comentarios, uno debe estar mirando si le hicieron comentarios, nos responde, anexa documentos, las pruebas, lo que considere pertinente. Luego de que hace eso, cuando yo ingreso, entro aquí por el menú izquierdo, para los que conocen el portal de internet, se llama el tablero de control. Esto viene en orden alfabético. Por allá abajo dice régimen tributario especial. En la R. Al picar ahí, entré, como mirábamos en la anterior. Aquí ya habíamos entrado régimen tributario especial. Iniciamos por diligenciamiento. Por diligenciamiento el sistema me trae la información del RUT. Me dice qué entidad soy, mi razón social, si esta persona es, si este es mi correo electrónico, si esta es mi actividad económica, reviso que esté la entidad de vigilancia, todo está bien. Y le doy continuar. Continuar, ya empiezo yo el trámite. Aquí dice escoger el trámite a realizar. Realmente eso no se permite, porque si yo llego a escoger calificación, estoy en 4, el sistema me va a decir después, no, usted solo puede pedir actualización. Si yo estoy en 5, solo puedo pedir calificación o readmisión, como lo he dicho anteriormente. El año grabable, este año es el año 2024, porque es por el año que yo pido la calificación. Estos dos datos son muy importantes y hacen parte de la revisión que hacen los funcionarios en las direcciones seccionales para aceptar, autorizar o negar una solicitud de calificación o readmisión. ¿Cuál es la dirección de la página web y dónde está el enlace electrónico del registro web? ¿Se acuerdan lo que les mostraba antes del decreto? Es todos los documentos donde los cargué. Generalmente en las entidades, miremos precisamente el formato que habíamos descargado ahorita. Estas personas debieron haber colocado una dirección electrónica y dicen, mire, aquí usted va a encontrar mi registro web en www.aprofosi.com.co y nos dicen que el enlace electrónico es en el mismo lugar. Eso realmente no es tan cierto. Generalmente es aquí / yo no sé qué, porque debe ser un lugar dentro de mi página de internet donde yo cargo esos documentos. El funcionario va a mirar si realmente los cargó. En caso de que no cumple los requisitos, se va a negar, o si es una actualización, los clasificamos en el 5 por no cumplir los requisitos. Luego salen los datos del representante legal con el que ingresamos. Entonces uno revisa si es esta persona, debe tener la firma electrónica, repito. Cada vez que lo estoy dando, entonces él me dice quiere continuar, quiere cerrar, etcétera, quiere guardar. Después en la página me sale las actividades meritorias. Yo puedo registrar hasta 4 actividades meritorias. Esto solo es obligatorio para las entidades que hacen calificación. Las cooperativas no requieren tener actividad meritoria, pero si la hacen, la pueden señalar. Luego sigue otra información que hacía parte de esa diapositiva que les mostraba de los requisitos. Por favor, dígame cuánto fue el resultado fiscal, que es lo que llamamos el beneficio neto fiscal. El otro es el beneficio neto contable. El otro, el monto de beneficio a 31 de diciembre. Y el último, el excedente neto que fue aprobado para reinvertir en el objeto social, ¿no? En el año siguiente. Y después se abre un espacio para el beneficio neto, qué destino se le va a dar. Más abajo digo cuál es el monto del patrimonio bruto, el patrimonio líquido, el número de la declaración del formulario anterior, y listo. Aquí hay una información de total de ingresos y ganancias ocasionales que es esta oculta, que eso es para determinar si la persona está obligada o no está obligada a presentar memoria económica. Más abajo debo decir el monto de los pagos salariales, en la casilla 60 básicamente. Luego de que yo termino estas 3 pantallas, el sistema ya me empieza a decir, ahora usted tiene que subir unos requisitos.
Y dependiendo del trámite que yo vaya a hacer, calificación, readmisión o actualización, unos documentos son obligatorios, otros no lo son y otros son opcionales. Los opcionales, mi recomendación es cárguenlos. Siempre carguen el acta de asamblea. Ese documento es fundamental para el análisis de nosotros. Si yo voy a cargar, bueno, ya voy cargando uno por uno, entonces yo descargo el archivo como se hace en casi cualquier plataforma, entonces organizo yo una carpetica muy bonita, calificación del año 2024, actualización 2024, y coloco el acta de asamblea, los estados financieros, las certificaciones de antecedentes judiciales y de caducidad de contrato, y cuántos documentos esté obligado yo a presentar. Cargo todos los documentos. Al haberlos cargado todo, ya el sistema después me pasa a los formatos 25, 30, 31, 32. En este cuadro vamos a ver un resumen de los documentos que deben cargarse en PDF y cuándo son obligatorios. Y dependiendo del tipo de trámite. El informe anual de resultados que trata la ley, aquí dice qué es. Eso todo tienen que mirarlo en la ley y en el decreto reglamentario. Aquí hay una aclaración, para las cooperativas es el mismo informe de gestión, es el informe anual de resultados. El informe de gestión es el que dice la ley cooperativa. En el proceso de calificación no se requiere informe nacional anual de resultados. En actualización y en readmisión sí se debe cargar. Los estados financieros siempre son obligatorios, pero cuando es una calificación y la entidad es nueva, se entiende que no es el estado financiero a 31 de diciembre del año anterior, sino no son los estados financieros de apertura. La certificación del representante legal, donde se evidencia que han cumplido con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial. No se requiere adjuntar la declaración de renta, la ley lo dice, pero pues en un principio antitrámites es que el Estado no puede pedir documentos que ya tiene. El problema fue que la ley quedó escrita así, pero nosotros lo aclaramos en el reglamentario, el que quiera cargar la declaración carga. En calificación, las ESAL nuevas tienen que no aplica ese requisito, para todas las en sala antiguas se aplica, en actualización siempre aplica, en readmisión también. Copia de la escritura pública donde conste que está legalmente constituida. En calificación y readmisión es obligatorio, en actualización no. Solo se cambia si la escritura pública, solo se carga si la escritura pública ha tenido modificación. La escritura de constitución, es decir, una modificación de estatutos u otros documentos que afecten los datos que están en la escritura. Certificación de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en la que figuren administradores, representantes, miembros del consejo, órganos directivos. Esta información solo es obligatoria en la calificación y en la readmisión, y en la actualización solo aplica para las cooperativas en el primer año que hacen actualización, porque como ellos nacen siendo del régimen tributario especial, las cooperativas nunca han cargado ningún documento en el registro web. Entonces, en este caso, sí deben hacer. Copia del acta de asamblea en la que se autoriza al representante, a que la entidad sea recalificada, readmitida. Entonces, en esa acta de asamblea debe decir, autorizábamos al representante legal tal, identificado con cédula tal, para que haga el proceso de calificación, readmisión, etc. Entonces, ese documento es solo obligatorio en los procesos de calificación y readmisión. Aquí yo les recomiendo, en el mismo de actualización, ya dejen dentro de la agenda, autorizamos a que el representante legal haga la actualización, para que de una vez les quede eso en todas las actas, y no que se les olviden las futuras. Certificación del representante legal de los antecedentes de los miembros de junta directiva, fundadores o miembros o representantes o miembros de órganos de dirección. Entonces, ver este artículo realmente son unos antecedentes judiciales con unos delitos que diga la ley, después los miramos, y que no hayan tenido problemas de caducidad de contratos en contratación pública. Esa sí es un documento obligatorio para todos los trámites. El acta de asamblea, cuando yo tengo asignaciones permanentes, ojo con este tema, tengo que en todas las actas de asamblea decir el estado de las asignaciones permanentes, así se hubieran creado en el año 2017, 18, 19, 20, 21, todas, más las que yo creé en este año, si sea el caso. Y siempre debe haber un numeral en las actas de asamblea de esto, del estado de estas asignaciones permanentes. En ese caso, pues el acta de asamblea se vuelve a cargar el mismo documento, pero pues, obviamente este numeral.
Solo aplica para calificación cuando haya lugar, es decir, cuando no es una entidad nueva y en el proceso de actualización. Las asignaciones permanentes no aplican para las cooperativas, por eso no están aquí en readmisión. Copia de los estatutos donde se indique que la actividad meritoria, cuál es la actividad meritoria que tiene acceso a la comunidad, que sus aportes nunca van a ser responsables, que sus excedentes no van a ser distribuidos. Todo eso lo que les he contado, si la escritura pública no lo dice, tienen que modificar los estatutos o hacer un acta del órgano máximo de dirección, que generalmente es la asamblea, en la cual tengan esto. Eso tiene que ser claro y expreso en los documentos de constitución o en los documentos modificatorios. Es obligatorio en la calificación, en la actualización y en la readmisión no, porque ya lo presentaron anteriormente. Acta de asamblea en el que se aprobó la distribución del beneficio neto, el destino del beneficio neto, el monto, ahí se aprueban estados financieros, todo lo que les he dicho. El acta de asamblea general es un documento fundamental para las entidades sin ánimo de lucro. Califica, solo aplica cuando haya lugar, pues si no hay beneficio neto, pues no, pero se tiene que subir el acta de asamblea de todos modos, y en el acta de asamblea debe tener un lugar. Beneficio neto, de acuerdo con el estado financiero, la entidad tuvo pérdidas este año, no se generaron beneficios, no hubo excedente, lo que sea. Solo aplica cuando haya lugar. Para este caso habíamos dicho. La certificación, les decía a ustedes que cuando tengo ingresos superior a 3.500 VT, tengo que subir una certificación indicando nombre, qué pena, identificación de los cargos directivos y gerenciales de manera global y el valor de la remuneración. Muchas entidades nos dicen, es que yo no les pago. Pues suban el certificado. Anexo certificado, certifico que estos son los gerentes y ninguno recibe remuneraciones por ningún concepto. Adjuntar la declaración de renta, les había dicho, eso no aplica. Y vamos subiendo, como os mostrábamos en la pantalla anterior, pues van subiéndose documento por documento. El documento después va a tener un identificador que va a dar fe de que ustedes sí lo cargaron. Nos dice, el sistema cuenta automáticamente el número de páginas para que ustedes puedan después comprobar si la DIAN dijo, mire, le voy a negar porque usted no subió la escritura. No, sí señor, la subí, fue tal, y era una página. Pues eso es por temas de control, ¿no? Y de seguridad jurídica en el trámite que ustedes efectuaron. Aquí igualmente, al terminar de cargar todos los PDFs, nuevamente acá abajo están los botones de guardar, continuar, etcétera. Yo puedo ir generando un archivo parcial del PDF de ese formulario 5245 como va, y al final escojo, me va a salir un cuadro que yo digité o lo cargué en XML, los fundadores, el 2531 directivos, el 2532 de donaciones, el 2533 de asignaciones permanentes. Yo escojo uno de estos o el que digité en pantalla y le doy guardar. Al terminar de guardar, listo, me dice, estos fueron, si los voy a cargar lo hago por el trámite que es, este es el diligenciamiento el que hago a mano, como lo hace el sistema actualmente. Termino de hacerlo, guardo, firmo y termino. Y cuando sale este mensaje se guardó exitosamente, yo genero mi archivo PDF, que fue el que vimos acá. Y sale con lo que llamamos marca de agua, si ustedes lo ven acá, aquí transversal dice presentado. Si es actualización, sale presentado, calificación también, readmisión también. Entonces las personas que me preguntan en actualización, ¿y cómo sé yo que sí? Pues ustedes guarden este formatico y ahí dice que está presentado, punto. Si lo presentaron, ok. La cosa es que estos documentos van a ser sujetos a revisión y si algún documento está mal, la entidad no va a ser excluida porque los efectos son más graves. Les vamos a decir, usted no cumple requisitos, lo pasamos al 5 y aproveche y pida calificación o readmisión según el caso. Eso es en beneficio de las entidades, esta labor que hacemos, este acto que generamos. Entonces, ¿qué les iba a mostrar yo? Fuimos calificados. Bueno, pasémonos a la sección de preguntas que me hicieron frente a esos temas. Este tema lo clasifico, como les decía anteriormente, como ACR, actualización, calificación y readmisión. Primera pregunta, creo que ya la hice. Cuando una sala es nueva, ¿en qué momento puede hacer la calificación del régimen tributario especial? Espero que todos en sus mentes ya sepan las respuestas. Cualquier momento de la vida, desde enero 1 a 31 de diciembre.
¿Y cuántas solicitudes de calificación puedo pedir en el año? Todas las que me alcance el tiempo. Es que hay gente que les niegan y dicen, miércoles me negaron, me tocó esperarme para el otro año. No, no, usted no tiene que esperarse porque va a perder el régimen. Si le negaron, generalmente son por requisitos de forma. Tiene una escritura mal, tiene los estados financieros mal, el acta de asamblea, los documentos que hablamos, ustedes apenas les niegan, tienen un derecho de interponer recurso. Yo personalmente les recomiendo que no lo hagan. Si la DIAN tiene la razón, no pierdan el tiempo. Dicen, mire, usted no cargó los estados financieros. Entonces la gente responde, no, pero se los mando ahorita. Ya en respuesta a un recurso no hay tiempo. Entonces aquí voy a hacer un intervalo muy importante. Con la reforma de la ley 2277 del año 2022, en el trámite de calificación y readmisión se creó una fase intermedia. ¿Qué sucede? Y en ventaja obviamente de los contribuyentes. Se les dijo, si usted pide una calificación, una readmisión y algún documento es irregular, le falta algún documento, está incompleto, lo que sea, la DIAN le mandará un requerimiento ordinario diciéndole qué es lo que debe corregir. Entonces a usted les llega un papel, mire, a usted le faltó la certificación de antecedentes judiciales, los estados financieros no están firmados, los estatutos no dicen que los aportes no son reembolsables, no sé, la razón que sea. Y ustedes en respuesta a eso responden, en el sistema inician un nuevo trámite, pero en ningún momento se es negada. Si ya después de eso los documentos siguen teniendo deficiencias o están incompletos o no se presentaron, sale una resolución que se niega. Ya después en respuesta a ese recurso solamente deberían recurrir cuando, por ejemplo, ustedes cargaron la escritura y la DIAN dice, no, no cargué la escritura. No, fue que la DIAN revisó mal, yo sí la cargué, ahí sí interpongo recurso, pero se dice, la reescritura le falta tal cosa y realmente le falta, no pierdan el tiempo en el recurso, porque mientras fallamos el recurso, tiene recurso de reposición, apelación, etcétera, se les va el tiempo, es más fácil pedir una nueva calificación o readmisión y corregirlo. Las iglesias deben tramitar actualización como ESAL, si son del artículo 23, no. Por naturaleza jurídica, las iglesias, bueno, aquí arreglemos la pregunta, mire que nuevamente salen. ¿La REAN actualiza como ESAL? No, uno no actualiza ESAL, uno actualiza el régimen tributario especial. Nadie actualiza ser ESAL, o yo soy o no soy. Yo lo que le actualizo es el régimen tributario especial. Aclaro que las iglesias, como no son contribuyentes del artículo 19, pues no hacen ese trámite porque son no contribuyentes. Una asociación que estaba calificada dentro del régimen tributario especial y fue excluida por no actualizar en un año. Nosotros no las excluimos, ojo, el efecto jurídico es el mismo, pero no las excluimos, les actualizamos de oficio el RUT, porque la exclusión es un trámite que hacemos después de una investigación de fondo. Cuando una investigación tributaria violan el sistema, distribuyeron excedentes, incurrieron en abuso en materia tributaria, ahí sí es un acto de exclusión. De resto lo actualizamos, como les mostraba ahorita en el decreto reglamentario. Voy a volverlo a colocar, yo no me canso de repetir eso porque son cosas súper importantes. El contribuyente que no realice el trámite pertenece al régimen ordinario, acuérdense, es contribuyente del régimen ordinario y debe actualizar el RUT, la responsabilidad del contribuyente, pero si no, la DIAN se lo actualiza de oficio. Entonces, retomando aquí la DIAN no fue excluida por no actualizar, fue actualizado el RUT, pero los efectos son los mismos. Entonces, la pregunta es, si yo perdí el régimen porque no actualicé, ¿es posible volver a pertenecer? ¡Claro! ¿Cuándo? Al otro día, el 1 de julio. Ustedes pueden pedir la calificación al otro día, entonces esta pregunta es súper importante, la repito, para que ustedes no sufran, no se preocupen tanto. El miércoles no pude el 30 de junio, me faltó el acta de asamblea. Hay muchas entidades que tienen que mandar los documentos, es una ONG que tiene subvenciones del extranjero, o la asamblea general, los miembros son de otro país, entonces tienen que hacer la traducción, que al francés, que al alemán, lo que sea. Entonces resulta que tienen el acta de asamblea, les llega por ahí en julio. Pues si no la tienen, no se preocupen. Hacen la calificación, si se las niegan pueden pedir otra nueva. Lo que pasa es que el trámite dura en promedio 3 a 4 meses. Entonces, si uno mira ya de un tema práctico, un tema pragmático, yo debería pedir calificación la primera en enero. Si me va mal, me la niegan en abril, la pido en mayo, me la niegan como en agosto, la pido en septiembre, me la niegan en noviembre. Y la última la presento el día 31 de diciembre. El año pasado, muchos contribuyentes que estábamos arreglando unos problemas de ellos, presentaron el trámite el 31 de diciembre y casi al 80% le salió aprobada. Y la presentaron el último día, ya hoy están declarando como régimen tributario especial el año 2023, ¿no? Los cuerpos voluntarios son entidades privadas, deben pedir readmisión o calificación. Cuerpos voluntarios, readmisiones para cooperativas. ¿El cuerpo voluntario es una cooperativa? No. ¿Qué debe pedir? Calificación.
Al solicitar la calificación, nos piden página web. ¿Tienen que tenerla? Sí, ahí dice, en este momento la asociación no tiene para pagar el hosting, la administración. Entonces, lo que les decía, el decreto reglamentario 2150, léanlo bien, les da posibilidades de publicarlo en una red social, esa información. ¿Listo? Échenle una mirada. La persona que es, aquí es Anonymous, entonces no sé quién fue. Una cooperativa que se constituyó en noviembre del 22, es decir, miren, aquí vamos por partes. Se constituyó en noviembre del 22, o sea que en ese momento ya era 4, porque las cooperativas nacen siendo del régimen tributario. Sigo repitiendo esto porque sí sé que siguen teniendo dudas. Pero resulta que en el 2023 no hizo la actualización. Miren esta pregunta tan importante. ¿Tiene que esperar 3 años o puede pedir actualización? Al no hacer actualización, volvemos a nuestro decreto reglamentario. Usted pertenece al régimen ordinario, actualiza el RUT, punto. Es decir, me paso yo a 5, pido readmisión inmediatamente. Listo, pido readmisión. ¿Por qué esta persona nos dice que se queda fuera 3 años? Porque si lo hubiésemos excluido, eso se llama resolución de exclusión. La exclusión dice que las entidades cooperativas nomás, cuando sean excluidas, quedarán por fuera del régimen por el año gravable en que incurrió en el error y por los 2 años siguientes, es decir, por 3 años. Entonces, como yo no actualicé, yo no estoy en el problema de los 3 años. Me paso a 5 y pido la readmisión inmediatamente. Si una fundación dejó de pertenecer en el 2019, en el 2024 puede pedirlo, pues claro, pero readmisión no, readmisión no, readmisión no. Calificación. Acuérdense que fundaciones son artículo 19, piden calificación y actualización no porque qué va a actualizar, sino de que desde el año 2019 usted no actualizó y al no haber actualizado desde el régimen ordinario. Entonces puede pedirlo en cualquier momento, revise que el RUT esté en 5. Buenas tardes, una SAL que era responsabilidad 4 y como no recalificó, acuérdense que esto no existe. Qué pena ser tan cansón, pero es que las palabras tienen poder. Recalificación no existe, se llama actualización. Se encuentra en la 5, ¿puede calificarse de nuevo? Ya lo respondí antes. Sí, señor, hágalo inmediatamente. En cualquier momento puede hacerlo. Usted puede pedir calificación y si es cooperativa readmisión en cualquier momento. Dentro del 1 y el 31 de diciembre. Si ya se pasó de ese año, pues por ese año perdió el régimen, ¿no? No pierdan esas oportunidades. Una corporación creada en el 22 y hasta la fecha no ha tenido ingresos porque no ha podido finiquitar contratación. El año pasado solicitó calificación y se lo devolvieron por unas inconsistencias. Podemos volver a hacer la solicitud este año y hasta qué fecha lo volvemos a hacer. Sigue siendo la misma pregunta y no me cansaré. Soy feliz contestando esto porque me da idea de que todavía no hay claridad en eso y muchos contribuyentes por desconocimiento pierden el régimen. Acuérdense que si se les negó, ustedes pueden pedir calificación al otro día. Me salió la resolución, me negó. Bueno, ¿qué debo hacer yo? Como me salió una resolución y tengo recursos, y no voy a interponer el recurso y poder hacer la nueva calificación ya, mando un escrito a la DIAN diciendo, desisto del recurso de reposición. Al desistir, el sistema se le activa inmediatamente para pedir calificación al otro día. Es decir, yo puedo pedir calificación en cualquier momento. Si me la niegan en un año, en algún momento no quiere decir que no la puedo volver a presentar por el mismo año, claro que sí. ¿En qué momento una edad SAL puede pedir calificación? Ya lo hemos dicho muchas veces. Las cooperativas deben hacer proceso de calificación cuando son nuevas. Nuevamente, las cooperativas nacen siendo del régimen tributario especial y si lo pierden, piden es readmisión. Las nuevas nunca lo piden porque nacen siendo 4. Lo piden es cuando pierden por no haber hecho la actualización o porque la DIAN las excluyó mediante un acto de exclusión. Si la DIAN se pronuncia, si la DIAN no se pronuncia respecto a la actualización, ojo con esta pregunta, muy importante esa pregunta. Yo ayer les dije, la DIAN solo se pronuncia cuando hay calificación o readmisión, ¿sí o no? Entonces la persona, el señor Alejandro Agudelo, en línea con eso que había dicho, si la DIAN no se pronuncia en la actualización, ¿cómo se sabe que sí quedó en el grupo de SAL? Primero, por lo que les decía, usted la presentó, la actualización, el formulario quedó presentado. Obviamente es actualización, no es calificación. Desde ahí usted continúa. Lo que pasa es que estos documentos son sujetos a revisión. Si en la revisión, la actualización, algún documento está mal, la DIAN le informará al contribuyente, señor contribuyente, el requisito del acta de asamblea no está, lo que sea, por favor, vamos a
antes de excluirlo, porque la exclusión tiene efectos, le vamos a actualizar el ROA 5 y presente la nueva calificación inmediatamente, ¿sí? Pero eso no nos vamos a pronunciar frente a la actualización. Nunca va a ser una resolución. Es una actualización de oficio y en la actualización de oficio se dice, mire, es que usted no llenó los requisitos. Y seguramente le enviaremos un correo, esto estuvo mal, esto estuvo mal, para orientarlo para que deba corregir. ¿Qué debe hacer cuando califique? Cuando pida la nueva calificación, si la va a hacer, que seguramente va a ser así. Cuando se radican los documentos, ¿cuánto se demora la DIAN en dar respuesta? Les decía anteriormente, los términos están en el decreto 2150, en promedio son 3 o 4 meses, porque puede haber comentarios de la sociedad civil, como puede no haberlos, puede ser que la DIAN vio errores, entonces le dijo a la persona que los subsanara, entonces el tiempo corre, pero hablemos de entre 3 y 4 meses. ¿Cuáles son las fechas para presentar calificación? Entonces ya ustedes saben, la fecha de calificación es cualquier momento de la vida. Admisión no, readmisión, cualquier momento de la vida. El único que tiene fecha límite es la actualización que se debe presentar dentro de en los 6 primeros meses, hasta el 30 de junio. Aquí vuelven a preguntar los cuerpos de bomberos, deben pedir calificación. Y acá abordé todas las preguntas de este tema. Nos queda media hora. Vamos a pasarnos a unos temas importantes relacionados con el excedente neto. Para esto voy a presentar el decreto reglamentario. Voy a colocarlo desde arriba y les voy a mostrar cómo está ese decreto reglamentario. Recuerden que este decreto reglamentario fue incorporado al decreto 1625, el DUR tributario. Yo les estoy presentando el decreto 2150 solito. Y aquí empezamos a ver nuestras reglas. ¿Qué tiene este decreto? Voy a abordar primero en el orden que está. Está la parte considerativa, luego viene la parte resolutiva, que es la que nos dice qué debemos hacer, lo que se decreta. Entonces dice, mire, el capítulo 1 son las donaciones. Miren lo que dice aquí, mucha atención. Tratamiento tributario de las donaciones realizadas ¿a quiénes? A entidades del régimen tributario especial, a los no contribuyentes del artículo 22 y 23. Entonces, siempre que yo haga donaciones a esta gente, el tratamiento tributario va a ser el mismo, que es regla general, descuento tributario. Entonces dice aquí, mire, las donaciones que se hagan a todas estas personas solamente podrán ser objeto de descuento tributario conforme el artículo 257. Listo. Hay unas donaciones especiales que tienen unos tratamientos especiales que aquí no las vamos a mirar, que son para cada caso. ¿Quiénes son beneficiarios de este descuento tributario? Pues los donantes, pero siempre que el donante sea contribuyente del impuesto sobre la renta, ¿no? Pues porque entonces, ¿cómo va a utilizar el beneficio? Entonces, estos donantes, ¿quiénes pueden ser? Personas naturales o personas jurídicas y llevan su descuentico tributario, pero para eso te tienen que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Para que proceda al descuento, el descuento equivale al 25% del valor donado. Eso lo dice el artículo 356, 57 y siguientes. Dice, debe cumplir lo siguiente, que la entidad beneficiaria de la donación cumpla los requisitos del artículo 125, incluida que esté calificada o que pertenezca al régimen tributario especial cuando es el caso. Una certificación dirigida al donante, firmada por el representante legal de la entidad donataria, es decir, la ESAL que recibe la donación es la donataria. Firmada también por el contador o revisor cuando existieran, en el cual conste fecha de donación, tipo de entidad, clase de bien donado, valor de la donación, manera como se efectuó la donación, la destinación de la donación, y debe ser expedida dentro del mes siguiente a la finalización del año gravable en que se recibió la donación. Es decir, todas las entidades al 31 de enero ya debieron haberles expedido esta donación. Aquí vamos a hacer una pregunta intermedia. Y si yo le doné una ESAL y la ESAL es del régimen ordinario, pues la ESAL tiene el ingreso. El problema es que no, el donante no va a tener derecho al beneficio tributario, porque la entidad debería ser, como dice el título, del régimen tributario especial o una entidad del artículo 22 o artículo 23. Por allá nos preguntaron, es decir, que si yo hago una donación a propiedad horizontal, ¿tengo el derecho al beneficio? Claro, porque es una entidad del artículo 22. Tiene el derecho. El valor, bueno, aquí dice, bueno, los requisitos, ahí están en este artículo, revisen, requisitos del
Para la procedencia, este es el artículo del DUF. La exógena de la CESAL, hay un formato de donaciones, tienen que meterlo también ahí, debe reportarle la exógena. ¿Cuándo se puede pedir el descuento? Entonces la ley dice que se puede pedir el descuento en el año que pidió la donación o hasta el año siguiente, dice el artículo 356. Causales de improcedencia del descuento tributario, ahí está la ley. Entonces el tema de donaciones ya saben ustedes dónde encontrarlo. Estábamos en contribuyentes del régimen tributario especial, ya habíamos visto, voy a resaltarles unos artículos muy importantes, muy requete, muy importantes. Artículo 12153, registro web. Aquí nos dice en el parágrafo qué documentos o qué se debe presentar o qué aspecto hay que tener en cuenta cuando el trámite es de calificación, permanencia o actualización. Acuérdense que aquí no sale readmisión porque eso es la parte de cooperativas. Entonces aquí dice, mire, el monto del destino es tal cosa, la asignación es permanente es tal cosa, los cargos gerenciales. Entonces este artículo, léanlo, yo ya se los mostré a ustedes en la diapositiva, pero en el momento de hacer el trámite, lean primero el decreto. Estén seguros que los documentos cumplen requisitos y se evitan ustedes o que les nieguen una calificación o que en el caso de exclusión los documentos no cumplan y los tengamos que actualizar a 5 y ya perdieron medio año. Habla para cada documento. Aquí está para las personas que preguntan el término, los numerales 125, 15 y 14 y 15. Aquí están todos los términos, entonces por ahora les digo que aproximadamente se demora 4 meses. El contenido de la solicitud que debe ser, y este numeral 8 es súper importante. Anexos de la solicitud, y dice el anexo qué debe tener, cómo debe contener. Entonces, aquí hay uno que se equivocan mucho o lo meten incompleto, que es este. Esta certificación suscrita, esta corresponde al numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario. Y dice, la certificación tiene que decir dos cosas, que los miembros de junta directiva no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico y el patrimonio económico, siempre y cuando esos hechos se hubieran dado en comisión de delito en representación de la entidad, ¿no? Y debe tener los antecedentes legales. ¿Qué es lo que dice? Y lo mismo voy a contar la segunda. Que no han sido declarados sancionados por caducidad en contrato con entidad pública. Por eso entonces uno tiene que consultar los certificados de antecedentes judiciales o este que es el de la Contraloría, que es el correspondiente. Uno llega, lo descarga y hace la certificación. Uno dice que los miembros de la Junta Directiva, fundadores, representantes o miembros, que son los siguientes, no han sido declarados responsables y no han sido sancionados. Y si quieren el mismo PDF, anexan todos los certificados de antecedentes que corresponden. Entonces, como ya pasé donaciones, vamos a pasar a las preguntas de las donaciones. Uy, nos queda muy poquito tiempo. Qué lástima. Pero ni modo, así es la vida. Donaciones. Si ya está creada la fundación, ¿puede recibir donaciones? Todo el mundo puede recibir donaciones. Recuerden que lo importante es que yo esté calificado en el régimen tributario especial o que sea no contribuyente para que esa donación le dé derecho al donante del beneficio. Las entidades religiosas deben cumplir requisitos para ser aceptadas fiscalmente las donaciones. Pues claro, pues una entidad religiosa, si es religiosa es artículo 23, pues recibe la donación y listo, les pide el certificado. Cuando hacemos una donación a una ESAL, se debe solicitar el soporte, claro, ese fue el que les dije ahorita, y acuérdense que se los deben enviar a más tardar el 31 de enero de cada año. ¿Quiere decir que se pueden hacer donaciones a copropiedades? No, a las del artículo 22, 23 y a las del régimen tributario especial. No voy a contestar específicamente esto porque yo sé lo que me están preguntando. Se pueden hacer donaciones y dan derecho al beneficio tributario, el cual probamos con el certificado, cuando se hacen entidades del régimen tributario especial, a ESAL del 22, a ESAL del 23. Pero recuerden que en el 22 y el 23 también hay entidades públicas, ¿no? Ustedes también pueden donarles a estas. Cordial saludo. ¿Las donaciones se deben facturar? No. La obligación de facturar es cuando yo vendo, presto un servicio. Pero una donación no. Para eso está el certificado. Perfecto. Certificado. ¿La calificación de una ESAL tiene alguna incidencia al momento de descontar las donaciones?
no entiendo la pregunta, que voy a traducirla. ¿Debo estar calificado para que yo pueda, la entidad reciba donaciones y puedas pedir el certificado? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿En la sala es obligatorio reportar las donaciones sin importar el monto? Sí, todas una por una. Siempre tiene que discriminarse el donante, excepto que las donaciones se hayan recibido en eventos colectivos. Entonces hicimos un bingo y la gente pusimos una caja donde la gente metía sobres y podía poner el nombre. Entonces, en esos eventos colectivos donde es imposible identificar al donante no se hace, pero siempre es identificar el donante y el monto, excepto en las masivas, ¿no? Están obligadas a facturar donaciones, ya dijimos. Si una persona jurídica realiza una donación de un inventario de mercancías a un ESAL y presenta una factura electrónica donde discrimina el IVA generado, sí. Lo que pasa es que ahí no debería ser factura, pero bueno, yo entiendo lo que hizo la persona jurídica. Lo importante fue que ustedes recibieron la donación, ¿listo? Y deben estar a precios de mercado, el valor que dijeron ellos, pues el IVA generado porque ellos lo colocan, porque en la donación, esa persona que les donó sí tiene que generar el IVA, porque la transferencia de bienes, así sean a título gratuito, generan IVA. Por eso tal vez les dieron la factura. Ustedes preocúpense que el tipo les hizo la donación, está en especie, eso fueron los bienes X, un inventario de mercancía a la que correspondan, ustedes expidan el certificado correspondiente. Las entidades sin ánimo de lucro deben hacer con soporte por todos los gastos, pues claro, y también si hace donaciones. Yo no sé si querían decir si hace o si recibe. Yo pienso que se hace. ¿Una entidad sin ánimo de lucro puede donar plata? Sí, también. Pero el documento soporte, pues, es un documento contable que no es factura, ¿no? Es un soporte contable. Entrego en donación y para esa entidad es deducible para el cálculo del excedente neto. Ahora vamos a pasar a las definiciones que yo quiero que lean porque nuestro tiempo apremia. Aquí siguen, yo les recomiendo, lean antes de hacer el trámite, léanse este decreto 2150 con cuidado. Revisen que los documentos cumplen, revisen todos los detalles, que esto les sirve de mucho. Ya aquí vamos a entrar en un tema importante, que es la depuración de la base gravable. Es decir, la determinación del excedente neto. Y esto es solo para artículo 19. Voy a subirme para que miren una cosita que no les recalqué y creo que es importante recalcársela. Dice el capítulo 5. Régimen tributario de los contribuyentes del régimen tributario especial, es capítulo 5. Pero mire que tiene dos secciones. La sección 1, régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro, y la sección 2 es para cooperativas. Entonces, las cooperativas a veces solo leen este pedazo y no leen el otro. Tienen que leerla los dos. Bueno, entonces esta sección 1, la que estamos mirando de ingresos, egresos, etcétera, corresponde solo a actividades del artículo 19. Contribuyentes que pertenecen al régimen tributario especial. Entonces les decía, aquí el primer artículo nos dice que son los ingresos. Entonces miren lo que dice. Los ingresos son los devengados contablemente. Punto. Los dividendos y participaciones se reconocerán como ingreso fiscal para efectos de determinar el excedente neto. Listo. Todos los ingresos. Entonces aquí ya nos queda claro, los que conocen la declaración de formulario 110, ustedes saben que hay una sección aparte para dividendos. Para la CESAL del régimen tributario especial del artículo 19, estos dividendos no los pueden meter en dividendos. Métanlo como otros ingresos, como ingresos por rendimientos, porque si no se les sale el cálculo del beneficio neto. ¿Y qué sucede? Pues terminan pagando impuestos, que es lo que no deben hacer. Las donaciones deben de generarse como ingresos, las que no son condicionadas. Las que son condicionadas deben ir primero al patrimonio y en la medida en que se cumpla la condición se convierte en ingreso. Un elemento fundamentalísimo, ojo, mire, para efectos de determinar los ingresos fiscales, es decir, para determinar el excedente neto, los ingresos no constitutivos y la ganancia ocasional harán parte, los ingresos no constitutivos harán parte de la determinación del excedente neto. La ganancia ocasional también hace parte, ¿sí? Porque yo meto todos los ingresos en una misma bolsa y le traigo los egresos. Aquí nos dice cuáles son los egresos. Y dice que dentro de los egresos hay unas inversiones.
Aquí dice qué se entiende por inversiones. Esto fue derogado. Decía que sean susceptibles de amortización o depreciación. El fallo dijo que no, señor, inversión es cualquier cosa. Entonces, inversión es la adquisición de un activo, cualquier cosa en que fortalezca mi patrimonio. Nos define qué es el patrimonio y cómo se determina el excedente neto. Entonces, el excedente neto le dice, mire, de todos los ingresos fiscales, réstele todos los egresos fiscales. Esa es la regla general. Todos los ingresos es todo. Ingresos no constitutivos de renta, las ganancias ocasionales, todas entran en un paquete. Y le resto todos los egresos. Eso sí, los egresos tienen que cumplir con la normatividad tributaria, tienen que cumplir con los requisitos de que tengan relación de causalidad no directa, pero tiene que tener relación de causalidad con el objeto social. Bueno, lo que diga la ley. Dice, al resultado anterior, réstele las inversiones que efectuó en el año, porque se restan las inversiones. Y después de restarle, súmeles la que le liquidó en ese mismo año. Cuando dé un valor positivo, pues es beneficio neto, si no, pues dio pérdida. Si ve que nosotros no hablamos de utilidades, sino de beneficio. Aquí más abajo habla de diferencia temporaria, etcétera. Y hay una pregunta que me hacían, en beneficios me pareció leer. Dice, de manera excepcional, cuando hay unos ingresos que sean improcedentes, lo que hace el contribuyente es, pues, no los puedo restar y sobre esos pago el 20%, que es la tarifa del régimen tributario especial. Aquí nos habla de la renta por comparación patrimonial, que el artículo 19 debe liquidarla, debe determinar renta por comparación patrimonial y liquidar impuestos si es el caso. ¿Cuál es el tratamiento de las pérdidas en caso de que se presente? La exención del beneficio neto. Entonces yo determiné mi excedente neto, mi beneficio neto o excedente, y la importancia de determinarlo es porque ese beneficio es exento. ¿Por qué es exento? Conceptualmente, porque es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, una entidad sin ánimo de lucro, pues no debe pagar impuesto de renta porque el impuesto de renta es un impuesto a las utilidades. Y como estas entidades no tienen utilidades porque no tienen ánimo de lucro, les quedan son excedentes, pero no utilidades para repartir. ¿Listo? Entonces, tienen el beneficio neto y ese beneficio neto es exento cuando se cumplen unas características. Primero, que el beneficio neto se destine de manera directa o indirecta al año siguiente en que se obtuvo a programas que desarrollan su objeto social en una o en varias de las actividades económicas. Listo. Entonces, aquí la primera regla es que a mí me sobró una plata, mi excedente neto, debo destinarlo a una actividad, a mi actividad meritoria en el año siguiente. Entonces aquí dice, mire, a programas que desarrollen su objeto social o actividades meritorias. Mire, con esta plata vamos a hacer el nuevo laboratorio de física o con este excedente, como nos quedó poquito, pues vamos a pagar los servicios del establecimiento en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Bueno, tiene que destinarse. Entonces, cuando a mí me sobre este excedente, ese excedente queda en el patrimonio, ¿no? Y ese excedente se tiene que ejecutar, primera regla, en el año siguiente. Entonces ustedes, recomendación, en el plan, en la política contable, tienen que tener una política para el tratamiento del beneficio neto excedente. Hagan esa política contable, eso es fundamental sobre todo para ustedes y además cuando haya una investigación, una revisión de cualquier ente que haga supervisión o control. En nuestro caso, pues la DIAN. Entonces dicen, ustedes llevan la cuenta y deben después decir, mire, y de estos 100 gastamos que no son los gastos del año siguiente, es la ejecución de ese excedente neto. ¿Listo? Y el patrimonio, una persona decía, entonces yo acumulo y acumulo y acumulo excedentes, no porque yo los tengo que usar, los tengo que destinar. Lo que pasa es que con esos excedentes, para que sea exento, también se pueden destinar al objeto social, pero con un plazo mayor a un año. Cuando es plazo mayor a un año, lo debe decir el acta, y con eso se constituye esa definición de un plazo mayor a un año. Y dice, mire, vamos a comprar una nueva sede, pero la plata no nos alcanza. Entonces nos sobraron 100 millones de pesos. 80 millones los vamos a destinar a un plazo adicional de 3 años, mientras completamos 500 millones
para comprar los elementos del laboratorio de química, estoy diciendo cualquier cosa. Y eso debe decir en el acta, y todas las actas de asamblea tienen que hacerles seguimiento a todos esos excedentes, cómo se ejecutó, cómo se gastó y la contabilidad debe permitirlo. Por eso les digo, la política contable debe hablar de cómo es el tratamiento del excedente neto. Cuando se destina el excedente a constitución de asignaciones permanentes también, y debe estar en las debidas actas, que la destinación del excedente, otro requisito, debe ser aprobada por la Asamblea General y debe realizarse dentro de los 3 primeros meses del año. La gente puede cambiar de opinión en el uso del excedente, sí, en el camino. Resulta que habíamos dicho, mire, este excedente neto lo vamos a hacer para hacer vamos a hacer unas cartillas para divulgar el tema de los efectos del alcohol en la juventud. Pero resulta que en mitad de camino nos ocurrió algo, salió un proyecto más importante, no, mire, que es mejor destinarlo para tal cosa. Yo puedo cambiar la destinación, pero tengo que hacerla con la aprobación de la Asamblea General. Entonces, en la primera, pues sabemos que tenemos que hacer reunión de asamblea durante los 3 primeros meses del año. Ya se aprobaron estados financieros, se aprobó el excedente, si hay asignaciones a permanentes, tuvo que hablarse de ellas, se habló del excedente del año pasado, si se ejecutó o no se ejecutó. Cuenten todo eso muy bien contadito en las asambleas, en las actas de asamblea. Y si yo en mitad de camino voy a cambiarla, no, por ejemplo, tenía un excedente neto nuevamente, sigamos con los 100 millones, y vamos a hacer las cartillas. Pero resulta que hubo un aguacero como el que cayó hace 2 días y se me inundaron las oficinas. Resulta que en la inundada las oficinas se quemaron los computadores, me tocó comprarlos. Pues ahí tengo una plata en el excedente neto. Acta de asamblea. Habíamos destinado esto para las cartillas, pero ocurrió todo eso. Claro, todo eso tiene que estar probado, ¿no? Entonces cambiamos porque tenemos que comprar los computadores o tenemos que arreglar el laboratorio de química o los baños tocó cambiarlos porque uno tembló y se cayeron. La razón que ustedes sean. Entonces se pueden modificar. Pero la primera destinación se aprueba en la reunión ordinaria. Y aquí están los requisitos para que el beneficio neto sea procedente. Y después viene el tema de asignaciones permanentes. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pasar a las preguntas relacionadas con beneficio neto o excedente. Como pues las clasifiqué y con rentas exentas a ver cuáles nos sirven por acá. ¿Cuáles son las condiciones para tomar rentas exentas para la CESAL? Miren el decreto reglamentario. Ya saben. Destinarlo, el acta de asamblea es fundamental, la política contable, llevar muy bien en el patrimonio ese excedente y que se vea después en la contabilidad con los soportes correspondientes cómo se ejecutó. Si es una asignación permanente, lo mismo. Si es un excedente que se va a hacer en más de un año, lo mismo. No hay utilidades, la sal no tiene utilidades y por ende no hay distribución, pero ¿cómo controla la DIAN que sus costos son muy altos? Pues ese es el trabajo de nosotros. Ver que la gente no dio utilidades porque empezó a hacer pago de recursos que pueden generar una distribución de excedentes. Entonces lo que nosotros hacemos es cruzar qué pago hicieron administradores, probar que el servicio sea verdadero, que sea a precios comerciales, que no se hizo con un pariente. Acuérdense el 356, eso ya es labor nuestra de auditoría. Según lo que nos comentas, los excedentes no se pueden distribuir. ¿Quiere decir que en los estados financieros se van acumulando? No, recuerde que los excedentes se tienen que destinar. Entonces yo digo, lo voy a destinar para comprar un computador, pues en el excedente quedaron 5 millones de pesos, pues el computador costó 4, pues quedó 1 y el otro compré el mouse y el teclado. No es que se van acumulando, es que no se distribuyen, se destinan a la actividad meritoria, porque entonces ¿qué hacemos ahí engordando patrimonios? No, el objeto social de la entidad tiene que ejecutarse y los excedentes son para eso. Cuando una SAL vende un inmueble a otra SAL, ¿se debe tener en cuenta la renta por ganancia ocasional? No, lo que les decía. Los ingresos para una SAL del régimen tributario especial, porque si es del ordinario, sí tiene que separar la ganancia ocasional de la renta ordinaria. La ganancia ocasional entra como un ingreso normal, podría ser abajo como otros ingresos, ¿listo? Debe ser así como para reportar la declaración de ingresos y patrimonio. Pues que en ingresos y patrimonio no es que no declara renta, es ingresos y patrimonio. Si es ingresos y patrimonio no es contribuyente, ahí la pregunta está mal planteada. Si una SAL informó ejecutar los excedentes durante el año siguiente, ahí dice, y yo logró hacerlo, yo creo que dice, y no logró hacerlo. Se pueden arrastrar los excedentes, acuérdense lo que les dije, tienen que cambiarlo por acta. Yo no pude los excedentes, mire,
iba a comprar el laboratorio de física y tuve los siguientes problemas. Háganlo con acta, todo eso tiene que estar en las actas. Y decimos, qué pena lo pudimos hacer, lo vamos a llevar al otro año, pero lo hacen mediante actas aprobadas por el órgano máximo de dirección, que es la Asamblea General. Si los fundadores hacen un préstamo, ¿se les puede devolver? Pues claro, claro, si el fundador prestó la plata, lo que pasa es que puede ser que hagan la figura de que se inventan pasivos es para distribuir excedentes, ¿no? Pero eso lo tiene que probar la DIAN. Pero si un fundador dice, bueno, la entidad ahorita está en un déficit, yo ya no quiero hacer más aportes, es que a mí nadie me obliga. Yo ya creé una fundación, puse mi casa, puse unos bienes, pero pues al fin y al cabo mi fundación, y me duele que esté mal, dice, mire, les voy a prestar 100 millones. ¿Sí o no? Pero eso se les puede devolver, pues claro, se lo tienen que pagar. Pobre tipo, si no le pagan la plata que presta. Si una sal, pero ojo que esto no sea distribución de excedentes, ¿no? Si una sal tiene actividad de comercio, ¿cómo se reportan los ingresos? Común y corrientes, ingresos. Es que hacer actividades de comercio no es malo. La cosa es que esa actividad de comercio debe estar destinada para la actividad meritoria. Por ejemplo, un colegio puede vender uniformes. Claro. Y los uniformes tienen IVA. Claro, y declara IVA. Pero ese ingreso entra a la bolsa común para determinar el excedente neto. ¿Sí? Entonces se reportan común y corriente, como una sal, entendido el sal del régimen tributario especial, ¿no? Una fundación puede desarrollar actividades de enseñanza y comercializar bienes, ya la contesté en la anterior con el ejemplo del colegio. Soy una fundación constituida como ESAL. Sí. Acuérdense, sal del régimen tributario especial. Es que cuando ustedes dicen ESAL, qué pena ser tan cansón. Yo ya me estoy cansando de mí mismo, de repetir lo mismo. ESAL no es régimen tributario especial. ESAL del régimen tributario especial es un grupo. ESAL no contribuyente es otro grupo. ESAL no declarante es otro grupo. Recuerden eso. Soy una fundación ESAL, voy a pensar que me hablan del régimen tributario especial, presto servicios de guardería cadenina y este servicio es prestado a naturales. ¿Estos servicios pueden ser cobrados mediante cuenta de cobro? No deben ser facturados, porque es la prestación de un servicio, está obligado a facturar. Si una asociación recibe asociados una cuota mensual, ¿cuál debe ser su adecuada destinación? Pues a lo que digan los estatutos. Pues yo qué vas a ver, lo que digan los estatutos y la naturaleza de la sal. Aquí me voy a pasar a un último tema que es la distribución de excedentes para aclarar unos temitas que ayer yo hice mucho énfasis. Les dije varias veces, ojo, mucho cuidado. Un ESAL, no hablemos del régimen tributario especial, cualquier ESAL, así sea el régimen ordinario, nunca puede distribuir excedentes. Nunca, jamás. Porque no ve que ya no es ESAL. Y si no es ESAL, tiene que liquidarse. Esa es la violación más grande a su naturaleza. Entonces preguntan, las empresas, mire, precisa la primera, las empresas pueden pasar a régimen ordinario y sus bienes pueden ser explotados con ánimo de lucro y o venderlos en caso de inmuebles. Nunca pueden explotarlos con ánimo de lucro, nunca en la vida. Puede vender sus bienes, claro, pero los bienes no, la venta de los bienes no la puede repartir, tiene que destinarla a la actividad meritoria. Es decir, después de que la ESAL tiene esos bienes ya son de la ESAL y son para cumplir los fines y el objeto social. No hay forma de repartirlos, sea del régimen ordinario, sea del régimen especial, sea no contribuyente, declarante o no declarante, porque usted es ESAL, usted no puede distribuir excedentes. ¿Puede un asociado ser empleado de una cooperativa? Claro que sí. ¿Puede un fundador ser gerente? Sí. ¿Y puede recibir sueldo? Sí. Lo que pasa es que tiene que ser a precios de mercado y no hacer una figura de que le dan un sueldo para distribuir excedentes. Eso es lo que vamos a controlar nosotros las entidades de inspección, vigilancia y control. ¿Sí? Ojo con eso. Nuestro control va dirigido principalmente, estamos hablando artículo 19, a no distribuir excedentes. En una cooperativa pues es diferente porque el tratamiento es de los excedentes, la ley cooperativa dice qué es lo que deben hacer. ¿Qué sucede donde hacen pérdidas, excedentes de manera sistemática? Cuando un funcionario empieza a generar un pasivo en una creencia que al final puede quedarse con activos de la fundación. Uy, Dios mío, ¿a quién están ustedes pintando como una especie de figura para distribuir excedentes? ¿Una entidad puede tener pérdidas? Pues claro, porque a todos no nos va bien en la vida. A uno le va bien, mal y irregular, igual que a todo el mundo. Pero cuando hay pérdidas, empiezo a entender que se crea un pasivo. ¿Pero por qué un pasivo? Fue que el fundador les prestó plata
Y entonces después ya cuando van a liquidar, como les debíamos plata, pasar activos. Yo aquí estoy viendo una figura de distribución de excedentes. Obviamente si esto es legal no tiene por qué serlo, pero ojo con esta figura, ¿no? Si se refleja como comisiones o bonificaciones, también se ve como distribución de excedentes. El tipo de contrato no importa cómo se llame. Yo puedo pagar una comisión porque es un empleado y dentro de las normas laborales, de la política laboral de mi empresa hay comisiones o bonificaciones. Si usted consigue un hospital, donaciones de sangre. Señor empleado, le pagamos un salario mínimo, pero por cada 5 unidades de sangre adicional le damos 100.000 pesos. Es una bonificación de ley y es válida y hace parte del pago salarial. Pero si esto se hace precisamente fuera de precios de mercado, son bonificaciones que son falsas, son comisiones que se inventaron, puede reflejar distribución de excedentes. Entonces no es que esté prohibido o esté permitido, es que esto no sea distribución de excedentes dentro del marco del artículo 356-1 del estatuto. Acuérdese, que sea con mi cónyuge, compañero permanente, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, con sociedades en las que yo soy dueño del 30%, tengo control. Revisen muy bien ese artículo 356. Si la representante de una sociedad manejaba la cuenta para pagos personales y tomaba dineros adicionales a su remuneración, ¿cómo se puede sancionar a esta persona? Denúncienla a la entidad que ejerce control, llámese gobernación, la alcaldía, y también denúncienlo a la DIAN. Adicionalmente, dejó de pagar los impuestos. Pues denúncienlos, cuéntenlo. Gracias a ustedes ayudarnos a controlar la evasión.